Bueno, pues antes de empezar a la clase, quisiera echarles un choro que no tiene nada que ver con matemáticas. Bueno, no, sí, un choro serio. Este, bueno, cuando nosotros éramos jóvenes, estoy hablando de mi generación de la Facultad de Ciencias, pues llevamos todos los cálculos, nos graduamos y fuimos muy felices. Y después, cuando empezamos nuestra etapa profesional, algunos de nosotros, pues sabíamos un montón de teoría, ¿no? O sea, si nos preguntaban de sumas superiores, de sumas inferiores, de conjuntos de medida cero y cualquier cosa teórica acerca de la integral, pues respondíamos y sabíamos un montón. Pero si alguien nos preguntaba, a ver, échate esa integral, la mayoría nos quedábamos así como, bueno, pues es que esa parte nunca nos la enseñaron porque pues, no era importante. Bueno, eso pensaban mis profesores, bueno, mis profesores, ¿eh? Había otros profesores que eran buenos. Y entonces, esta parte del curso, bueno, todo esto es como una introducción para decirles que esta parte del curso es una parte, pues digamos, mecánica. Vamos a tratar de integrar. O sea, nuestro motivo es integrar, no nos importa nada teórico, nuestra chamba es ser, o sea, nuestro objetivo es que terminando esta parte del curso seamos máquinas integradoras, ¿no? Bueno, se me olvidó decir que a diferencia de nosotros que nos graduamos en matemáticas, los ingenieros eran muy buenos para calcular integrales y no se sabía nada de la teoría, ¿no? Pero bueno, pues eran buenos para calcular integrales y entonces yo iba y le decía a mis amigos ingenieros, oye, ¿cómo se hace esta? Y casi todos me decían, ah, sí, claro, así, mira, y así, y la sacaban. A veces es pesado, a veces hay que hacer mucha talacha, pero pues ni modo, esa es la chamba que hay que hacer. Y entonces, no sé si se entienda, esta parte pues va a ser muy de cálculo, ¿no? Estamos en una clase de cálculo y entonces tenemos que ser capaces de calcular cosas. En este sentido, perdón, en este caso, calcular integrales. ¿Se entiende, jóvenes? O sea, va a ser la parte que me toca va a ser bueno, una parte de la clase va a ser única y exclusivamente métodos de integración, trucos de integración, no sé cómo le quieran llamar. A mí no me gusta llamarle trucos de integración, métodos de integración les llaman a algunos les llaman técnicas de integración. Y bueno, entonces no nos vamos a pelear con la teoría y entonces vamos a usar pues las notaciones que sean más fáciles, ¿no? Bueno, a ver, y empezamos con integración por partes. Por supuesto, Daniel ya les dijo y les probó el teorema de integración por partes. A mí ya no me va a interesar eso, solo cómo usarlo. Y entonces, pues seguramente les dijo que la integral de una cosa que se ve como el producto de una función f y una derivada g es igual a f por g y puedes cambiar esta integral por esta otra, ¿no? O sea, a una antiderivada de g y la derivada de f, ¿no? Y bueno, supongo que también se los hizo con notación de Leibniz, que pues así es, la integral de u de b es igual a u por b menos la integral de b de u, ¿no? Que es exactamente la misma cosa, no sé por qué la gente hace diferencias entre ellas dos. Y entonces voy a empezar con una encuesta. ¿Cuál les gusta más, la de arriba o la de abajo? Arriba. Arriba. Arriba es más oficial. Abajo. Abajo. Me siento elegante diciendo la de arriba. Ese es el problema, ¿no? Que uno se siente elegante diciendo que usa la de arriba siempre, pero cuando las cuentas se ponen así peliagudas, uno preferiría usar la de abajo. Pero bueno, este, entonces, a mí la verdad es que no sé por qué la gente hace diferencia entre las dos, son la misma cosa, no tienen ninguna diferencia. Y bueno, pues vamos a hacer un ejemplo, ¿no? El primer ejemplo de la integración por partes que es importante es, bueno, ¿cuándo se usa integración por partes? Son cosas, voy a decir cosas que a lo mejor son muy, ¿cómo se dice? Muy lógicas, muy tontas, muy inmediatas, pero que hay que decirlas, ¿no? ¿Cuándo se usa integración por partes? Pues se usa cuando tienes un producto, ¿no? O sea, si tienes un producto, pues tratas de
de usar integración por partes, ¿no? Esa es como una buena táctica para empezar, ¿no? Entonces, pues tengo un producto, pues este suena que, que, que hay que usar integración por partes. Y luego, la otra cosa que hay que decir es, bueno, entre el producto habla de, importa si estás arriba o abajo, habla de dos funciones, ¿no? De una y su derivada, ¿no? Y entonces, ¿cuál escoge uno? Pues uno escoge la que bueno, tienes que escoger una como f y la otra como la derivada de g. Y entonces dices, ¿cómo escojo? O sea, ¿cómo hago la elección? ¿No? Esa es como la pregunta que uno se haría cuando se está enfrentando este problema. Y entonces dices, fíjate que la elección se hace, bueno, o la elección trata de hacerse de la siguiente manera. Tú escoges la que cuando derive simplifique las cosas, ¿no? La escoges como una de las funciones. Y la otra, como tienes que saber más o menos integrar, o sea, fíjense, ¿no? La fórmula dice, pues tienes f por g, y entonces una la vas a tener que derivar acá, y la otra la vas a tener que encontrar una antiderivada, ¿no? Una primitiva, me gusta más ese nombre. Tienes que encontrar una primitiva. Entonces, pues, aunque en estas dos son fáciles de encontrar una primitiva de ambas, tanto de x como del seno de x, yo creo que es mucho más fácil encontrar una primitiva del seno, ¿no? Que no dificulta, a ver, lo voy a decir en otras palabras, a ver, lo voy a empezar a escribir. Dices, ¿cómo escojo f y g? Bueno, dijeron que les gustaba el de abajo, la de arriba algunos. Entonces, vamos a hacer primero con la de arriba, ¿no? Entonces, ¿cómo escojo f? Yo creo que como a f la voy a tener que derivar, pues yo escogería f como la que me simplifique más. En este caso, la derivada de x es 1, ¿no? ¿Y cómo escogería yo G'? Pues fíjense que, lo voy a poner así, G', pues uno lo escogería como el seno, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno trata de encontrar una antiderivada, una primitiva del seno, pues es fácil encontrarla. ¿Y cuál es una primitiva del seno, jóvenes? Menos coseno. Menos coseno, ¿no? Y entonces, a ver, pero dices, pero era igual de complicado también, podría yo haber encontrado una primitiva de X, ¿no? Pero fíjense que si uno tratara de encontrar, aquí lo voy a poner aquí, ¿no? Si uno dijera, pero una primitiva de X también es fácil, X cuadrada sobre 2, ¿no? Y entonces, ¿por qué no escogiste a X como G' y por qué escogiste el seno? Fíjense que cuando haces esta elección, esta cosa se complica, ¿no? Bueno, para mí se complica, ¿no? Parece más complicado x cuadrada que x, ¿no? Aunque son funciones muy fáciles, siempre es más complicada x cuadrada que x. Y entonces dices, ¿por qué escogí esta? Porque fíjense que aunque de esta es fácil encontrar una derivada y de esta, una primitiva, perdón, y de esta también, aunque de las dos es muy fácil encontrar una primitiva, esta no complica las cosas, ¿no? O sea, esta parte no complica las cosas. El seno, pues es casi equivalente al coseno, ¿no? En grados no sé cómo se dice eso, en grados de qué tan complicada es la función, uno dice, pues estas son igual de difíciles. Sin embargo, si yo hubiera hecho esta elección, pues esto no me lleva a una función igual de difícil, ¿no? Como que parece que se complica la cosa. Y de hecho, pues uno puede ver que esto es una buena elección, ¿no? Y entonces dices, pues a ver, ¿qué nos dice la fórmula de integración por partes? Pues que me tengo que agarrar f por g, en este caso sería x por coseno de x, y de una vez le cargo el menos a y luego tendría que ponerle menos la integral de g por f'. G en este caso es el seno, y f' pues es 1, ¿no? G Entonces es ya el no tengo menos nada. coseno, ¿no? Perdón, g es menos, ¿qué? Ya no sé qué hice. G por f'. Ya, gracias, sí, lo hice mal. Entonces aquí sería menos coseno de x, y bueno, f' es 1, ¿no? De hecho, aquí uno puede decir, pues esto es bien fácil porque te queda x coseno de x, luego el menos sale, te queda más, y una primitiva del coseno es el seno, ¿no? Seno de x. ¿Y ya acabaron? Les falta la constante, ¿no? Y entonces dirías, bueno, pues ahí está esa es una buena forma. Bueno, ya acabé con esa. Ahora, bueno, a ver, estoy tratando de decir, ya dije cosas muy, muy inmediatas, muy triviales, fáciles de observar, pero que son importantes.
son importantes en este sentido de pues, cómo le hago. Ahora, uno puede decir, bueno, pero yo pude haber hecho la otra elección, ¿no? Y la otra elección sí complica las cosas. No sé si de veras quieran verlo, pero lo voy a poner para aquí abajo como una cosa alternativa, nada más para observarlo. Si uno quisiera, si uno hubiera hecho la otra elección, déjenme borrar aquí esto, si uno hubiera hecho la otra elección, de verdad no les hubiera quedado algo bueno, ¿no? A ver, uno diría, pues, ¿cuál es la otra elección? Que F sea el seno y que G' sea X, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues en este caso F' sería, la derivada del seno es el coseno y G, una primitiva de X es X cuadrada sobre 2. Y si no me estoy equivocando, entonces les quedaría, la integral sería lo mismo que F por G, que sería seno de X por X cuadrada y luego dividida entre 2 y es F por G menos la integral de G por F', ¿no? Y aquí nos quedaría X cuadrada seno de X y no sé por qué aquí le puse. Nadie me dijo nada, estoy usando otra notación y nadie me dice, no, ¿qué es eso? ¿Por qué nos dices cosas horribles? Este es el seno, ¿no? Perdonen ustedes, es mi dislexia de escribir en inglés. Ahí está, perdón. Creo que ahora sí ya quedó todos con Todavía no, falta uno. todavía falta uno. Bueno, ahí está. Y entonces dices, bueno, pues ya este sería el resultado si yo hubiera hecho la otra elección, pero pues no es un buen resultado, ¿no? Porque esta integral, la que tengo acá, parece un poco más complicada que con la que empecé, ¿no? Que era lo que me faltó un sobre 2, creo. Díganme ustedes sí o no. Me faltó un sobre 2 aquí, ¿no? Por cierto, tienen que ir checando las cuentas, porque yo no sé hacer cuentas. De una Y vez aparte creo que era el coseno en lugar del seno. ya no sé. Espérame un segundo. A ver, voy a volverlo a hacer porque se ve que no estoy pero bien. Entonces es G por F'. Entonces es X cuadrada coseno de X sobre 2. Y bueno, esta integral con la que terminamos, pues no parece más fácil que la original, ¿no? De hecho, se ve que se complica un poco más porque ya parece un cuadrado. Entonces, esta no fue una buena elección. Bueno, y eso, ¿por qué estoy haciendo todo esto? Porque eso me lleva a mi segundo comentario. ¿Cuál es el segundo comentario? El segundo comentario es, pues tú dices que elegiste así porque era más fácil, ¿no? ¿Y cómo sabes? ¿Cómo sabes? Bueno, las preguntas que uno le surgirían como alumno es, ¿y cómo sabes cómo elegir? ¿Cómo sabes cómo se va haciendo más fácil o no? ¿O cuál es una buena elección o no? Etcétera, etcétera. Por supuesto, ahorita vamos a ir viendo cómo sabes. Pues, ¿cómo sabes? Por costumbre. Y entonces, ese es mi segundo consejo. Me decían mis profesores que a integrar solo se aprende integrando. No hay de otra manera. O sea, cuando uno hace muchas integrales, uno va teniendo estos sentimientos que le dicen, sí, como que debe de ir por ahí, como que la elección debe de ser esa. Es una forma de educar a tu mente, de haciendo muchas integrales de cómo debes de elegir y como cuáles son los métodos o los pasos a seguir para una integral. Por supuesto, no hay un método así que te diga, sigue uno, dos, no es como la derivada, ¿eh? La integral no es como la derivada, uno debe tenerlo claro desde el principio. No es que sigas un método y vayas a llegar a la respuesta, eso no pasa. Este, ¿Cómo se dice esto? Pues trágicamente o para su mala fortuna, integrar es una cosa difícil, una cosa que a lo mejor nunca les va a llegar a un resultado porque hay funciones que aunque son integrables, calcular su integral requiere de otras técnicas muy sofisticadas. Luego hablamos de eso. No siempre puedes llegar a una respuesta, no hay un algoritmo que te lleve de la mano para decírtelo. ¿Cómo aprendes a integrar? Pues ya hay ciertas bases, ciertos
trucos que funcionan y pues hay que ponerle mucho empeño, mucha, mucha práctica y también mucha imaginación, ¿eh? Porque uno nunca tiene de olvidar que ya por el teorema fundamental del cálculo, ustedes saben que integrar y derivar son procesos inversos y entonces a lo mejor encontrar una integral es más fácil si uno le da a la derivada correcta. Y luego hablamos de eso también con un poco más de calma, pero no sé si me estoy explicando. Entonces ahí va el segundo. A integrar se aprende integrando. ¿Y cómo se aprende integrando? Pues haciendo integrales. Y entonces, ¿qué hay que hacer para este examen? Pues hay que integrar muchísimas funciones. De hecho, había un profesor en la facultad que ya se retiró y que, por cierto, yo le tengo ganas a su lista, que al final, al principio del semestre te entregaba una lista de 300 integrales y te decía, pues tú tienes que hacer estas 300 a lo largo del curso y al final, pues me las entregas. Y las calificaba y toda la cosa. Y él decía que ya que uno hacía 300 integrales, la 301 ya resultaba más fácil. Ya uno se tenía costumbre, la verdad. Y es cierto, ¿eh? O sea, no es una cosa que nos estamos inventando. A integrar se aprende integrando. Entonces, mi segundo consejo es hagan muchas integrales, intenten. De, por cierto, no se desmoralicen si no encuentran la integral, porque hay unas que son imposibles de encontrar por estos métodos que vamos a ver que son muy básicos, ¿no? Pero bueno, entonces ya vieron que esa parte no era. Voy a hacer un tercer renglón integral, la misma, o sea, el mismo ejemplo. Voy a hacer un tercer renglón. Dice Canek que a él le gusta la de arriba porque se ve más elegante, ¿no? Este, pero en realidad, si uno usa la de abajo, uno dice, pues hay que escoger, sus maestros de la primaria seguramente les dijeron, pues hay que escoger U y la derivada de B, ¿no? Y entonces dices, ¿cómo escojo U? Pues como X en este caso, la derivo y entonces obtengo dx. Y como en este caso escogí como db, ay, le volví a poner el seno de x y escojo en este caso pues una, ¿cómo se llama? Una primitiva del seno es menos el coseno. Y si usas la fórmula de allá, pues no te queda más que pues, x su por b, x coseno de x menos b de 1. Y entonces aquí pues uno pondría menos coseno de x y bueno, ya no voy a poner mucho más. Esto es lo mismo que x menos x coseno de x. Menos por menos da más y la integral del coseno es el seno. Y entonces te queda seno de x más seno, que es la respuesta. Y entonces dices, pues en realidad, pues no seas payaso, ¿no? Pues es lo mismo, ¿no? Es exactamente el mismo procedimiento. ¿Por qué preferirías uno al otro? Yo no sé por qué preferirías uno al otro. Son exactamente la misma cosa. Si uno se fija, dices, pues estás escribiendo lo mismo, ¿no? Nomás me estás faroleando poniéndole C, F, F', G', U, D, B, es exactamente el mismo procedimiento, no sé por qué tendrías que preferir uno del otro si son exactamente el mismo. Pero bueno, ese es el tercer comentario. No se dejen farolear de que, ay, quién sabe qué serán ¿cómo se llama? Las diferenciales y no sabemos bien qué onda, pues no las estamos usando. Entonces, pues el que más les guste, sin pena de que los vean feo en la Facultad de Ciencias, pues escojan el que más les guste, ¿no? Bueno, ese era el primer ejemplo. Vamos a otro ejemplo. Por cierto, a lo mejor algunos de los ejemplos que voy a poner hoy, ya los hicieron, pues, y no importa que ya los hayan hecho, nada más les digo que quiero observar algunas cosas. Por ejemplo, seguramente ya Daniel les ha de haber dicho quién es la integral del logaritmo, ¿no? Y cómo se hace, ¿sí o no? Pues nadie me dice que sí o no, entonces pues yo la voy a Sí, hacer. por partes. Por partes, ¿no? Pero entonces pues seguramente les dijo, pues aquí escoge su como el logaritmo natural porque no hay mucha opción, ¿no? Y entonces dices, pues db en este caso tendría que ser x, ¿no? Y entonces la derivada de u es, ¿quién es? 1 entre x de x y entonces aquí b es
ven, lo escribí mal y nadie me dijo nada. Este es dx, ¿no? Y bueno, y entonces en este caso b sería x, y bueno, uno cuando hace ese truco, dice, pues esto usando la fórmula de abajo, nos queda u por b, que es x logaritmo natural x, menos la integral de b de 1. Entonces bueno, no se lo voy a poner así, x, 1 entre x de x, y entonces ya uno puede ver que esto es lo mismo que x logaritmo natural de x, y aquí nos queda la integral de 1, que es menos x. La hice muy rápido, pero supongo que ya la habían hecho, y hay que ponerle el hacer, ¿no? Y entonces ya dije que iba a decir cosas muy, muy triviales. Este es un buen ejemplo de una función que, aunque no parece, o sea, a ver, cuando uno se enfrenta por primera vez a esta integral, pues no parece que cumpla con la integración por partes, ¿no? O sea, la integración por partes estaba recomendada para un producto, y esta no parece un producto a primera vista, pero siempre es un buen truco decir, bueno, pues aunque no parezca un producto, voy a tratar de echarle la maquinaria de integración por partes, y ven que a veces da buenos resultados, ¿no? Entonces, aunque empecé esta clase diciendo la integración por partes se usa cuando tienes un producto, no siempre es el caso, ¿eh? O sea, también se puede usar en funciones que no son un producto, como en este caso el logaritmo natural. ¿Se entiende, jóvenes? Siempre y cuando pues se llega. De hecho, cuando uno se enfrenta a las integrales, ya les dije, pues uno no sabe qué hacer al principio, y pues si no sabes qué hacer, pues trata de echarle toda la maquinaria a ver si alguna de ellas funciona, ¿no? En principio, pues uno diría, pues esto no es un producto, pero pues la maquinaria de integración por partes sí funciona para que sea un producto, ¿va? Bueno, y entonces ese sería nuestro ejemplo 2. Y otra vez, todo esto que les estoy diciendo solo son consejos, ¿eh? O sea, su chamba es irse a integrar y luego ven qué onda, ¿no? Son consejos que a lo mejor les parecen un poco, ya les dije, tontos, triviales, no sé, pero son solo consejos. Y entonces, a ver, ejemplo 3, ¿no? Y entonces dices, a ver, pues calcula la integral de t cuadrada e a la t de t, ¿no? Ese sería nuestro problema. Y ay, chin, ¿alguien levantó la mano? La apreté por accidente, perdón. ¿Perdón? La apreté por accidente, perdón. Ah, ya, ok, va. Y entonces, pero déjame de una vez abro el chat porque no lo tengo abierto, no sé por qué. Y por si alguien me pregunta algo. Ah, mira, sí me habían preguntado algo. Bueno, entonces estábamos en este ejemplo, ¿no? Y otra vez, pues, ¿cuál es la cosa que se recomienda? Pues ya se recomienda es integrar por partes. Y otra vez, pues, ¿cómo se llama? ¿Cuál sería cómo escogerían sus partes, jóvenes, en este caso? A mí me gustaría usar t cuadrada como u, porque se va a hacer más sencilla y como que no va a fractalizar las cosas cuando integre a e de t. Bueno, o sea, le busque su primitiva. Sí, de hecho uno dice, bueno, pues esta elección suena buena, ¿no? Porque, ay, chinga, estoy haciendo mal. Primero, esta elección suena buena porque dices, cuando busque la primitiva, pues otra vez ya dije que la primitiva de t cuadrada sí la puedo encontrar, pero pues como que me va a complicar cosas. Y esta, cuando encuentro su primitiva, pues no complica las cosas, ¿no? Y eso es como un buen paso. Y entonces, pues escojo así. Y entonces la derivada de esta, pues es 2t de t, ¿no? Y entonces cuando uno hace la fórmula de integración por partes, le queda u por b, que es t cuadrada de t, menos la integral de, ay, ¿qué queda, jóvenes? La integral De 2t e de t. E la de t. 2t e de t. Ajá. Bueno, le ponemos aquí su dt. Y bueno, y entonces dices, bueno, pues ya acabé. ¿Qué onda con eso? Pues podrías volver a hacerlo. Exacto, ¿no? Fíjense que cuando uno hace este truco, bueno, cuando uno hace esta integración por partes,
pues con la que empezó, sí parece, sí se simplificó, ¿no? Aquí ya vieron, espero que lo hayan observado, que este exponente bajó en 1, ¿no? Aunque se agregó aquí un 2, pues este exponente bajó en 1, y aunque hagamos una constante, pues bajar el exponente siempre es bueno, ¿no? Supongo. Y entonces uno dice, pues esta también se le puede aplicar la de por partes, ¿no? Y entonces aquí voy a ser un poco payaso, pero van a ver por qué después, no ahorita, ¿eh? Voy a ser un poco payaso porque uno debería decir, bueno, y entonces tengo que hacer otra vez integración por partes, ¿no? Y entonces uno podría decir, pues otra vez usa la U y la B, ¿no? Pero yo creo que ustedes deberían de en este momento decir, bueno, pues vamos a usar otras dos, ¿no? No sé, DW, ya se me acabaron las letras, de R, por decir algo, ¿no? Y entonces dirías, bueno, ahora ¿cómo escojo? Pues como escogí hace rato, me funcionó bien, ¿no? Y entonces voy a escoger pues este 2T aquí y el DR lo voy a escoger como DT y luego DW es que en este caso sería T, no, 2, ya ven, no sé derivar, y en este caso la primitiva sería ET, ¿no? Por aquí me estoy comiendo un DT, supongo, y bueno, y entonces dirías, bueno, haciendo esta nueva sustitución, pues a ver, chin, no sé si va a caber aquí. Yo creo que lo voy a poner allá abajo. Voy a ponerlo acá abajo. Ya se está volviendo un relajo mi integral. Entonces voy a poner aquí como aparte. Y bueno, aquí pongo igual, t cuadrada et menos, y entonces aquí tendría este por este, que es 2t t sería W por R, y luego sería menos, ya no sé qué estoy haciendo, déjenme pensarlo, aquí le voy a poner un paréntesis, menos la integral de este por este, que en este caso sería 2et, ¿no? ¿Sí, sí ahí vamos o no, jóvenes? No he hecho nada feo todavía. Y entonces ya acabé, dices, esto es t cuadrada e a la t, perdón, menos 2t e a la t, y luego me quedaría menos por menos da más, y me quedaría dos veces Quédate, e a la t, ¿no? más C. Ya no sé, algo no me está gustando. ¿Sí les queda eso? Sí, según yo sí. Sí queda eso. Sí, sí, está bien. Ok, va, más C, ¿no? Y bueno, a ver, aquí es como un tercer consejo. Ya sé que aquí, usé otra letra, este, y a lo mejor dices, bueno, hubiera dado lo mismo si hubieras hecho la U y aquí de U y aquí le hubieras llamado DB y a este B, ¿no? De hecho, hasta se parecen tus Bs a las Rs. Pero bueno, sí da lo mismo, pero yo les recomendaría que nunca mezclen, cuando estén haciendo estos como variables nuevas, que nunca las mezclen, ¿no? Porque en este caso pues no hace mucha diferencia, pero a lo mejor en otros casos sí va a hacer diferencia y entonces mejor no las mezclen, ¿no? Y entonces, a ver, bueno, ¿cuál es como el consejo que nos sugiere esta integral, este ejemplo de aquí? Es que la integración por partes, aunque no le puedes dar a la primera, o sea, la primera pues no puede que no te quede una integral que sí sepas hacer fácilmente, puede que si lo haces más veces, sí llegues a una que de verdad puedas resolver, ¿no? Y aquí como dijimos, aquí como que le íbamos bajando el exponente, aquí era 2, aquí era 1, y si se fijan en el siguiente ya 0, bueno, algo a la 0 es 1, pues no aparece aquí, pero está implícito, y entonces esta integración por partes le iba bajando el exponente, y entonces teníamos la esperanza de algún día llegar a una que sí pudiéramos resolver, ¿no? Entonces también ese truco es muy socorrido, la integración por partes, o sea, si tienes algo de este estilo y algo que no se complica mucho, algo como T a la algo y algo que no se complica mucho, la integración por partes puede usarse como para tratar de bajarle el exponente a este factor, ¿no?
Y a lo mejor si tienes aquí un 100, a lo mejor requerirás de 100 pasos para bajar el exponente, pero pues es una buena idea ir haciendo esto siempre y cuando la otra te permita no complicarte mucho, ¿no? Que es lo que está aquí. Bueno, como es una exponencial, pues cuando vas haciendo la integración por partes no te vas complicando y sí le vas bajando el exponente a este hasta que llegas a una que ya sabes resolver, ¿va? Y ese sería como el ejemplo 3. A ver, voy a seguir con ejemplos. Este, ejemplo A 4. mí no me queda claro cómo vamos cargando las DTs. O sea, porque a veces parece que sí tienen como que ¿Cómo qué? escribirlas sí nos afecta en el resultado y otras veces como que parece que desaparecen y no entiendo muy bien cómo o por qué. Pues no desaparecen. O sea, a ver, sí entiendo tu pregunta, pero no sé cómo respondértela. Este, Yo diría que son como, o sea, al menos así lo he estado entendiendo contextualmente, pero es como adorno, en el momento, ahorita, de nuestro nivel, porque a lo mejor en el futuro ya habrá más formalización, pero por ahorita juega con, o sea, porque acá de repente lo pusimos como DT y luego como DU. a ver, pero espérame un segundo. Déjame decir otra cosa. Este, mm, en este caso, solo es un indicador, como dice Canek. En este caso, solo te está indicando quién es la variable que estás integrando. Pero en el caso es importante porque hay un cambio de variable. Ahorita vemos algunos ejemplos, por supuesto, vamos a ver, pero no sé si me estoy explicando. O sea, aquí en realidad no estás haciendo un cambio o sea, aunque hablas de la U y de la DU y de la DB y de la B, no estás haciendo un cambio de variable, ¿eh? O sea, aquí no hay un cambio de variable, solo son nombres que le estás dando a funciones, en el caso de integración por partes. Este, por eso dije acá que pues, era una payasada preferir uno del otro, si nomás estamos dándole nombres, y en este caso le estamos dando nombres como F y G o como U y B. O sea, en este método, en esta técnica de integración por partes, no estás haciendo un cambio de variable, eso es algo que es importante. Y entonces las DTs son como indicativos nada más. Diría Canek, pues están de más, ¿no? Podrían estar de más. No sé si me estoy explicando. Pero yo creo que tu pregunta, Dalia, viene más a colación cuando estás haciendo un verdadero cambio de variable, ¿no? O sea, y cuando ya no estás integrando, si te fijas, aunque aquí hablamos de la U y de la B y de la W y de la R, nomás es una pura payasada, ¿no? Porque en realidad, si te fijas, todas las integrales, todas dependen de T. Ni en ningún lado apareció ninguna U, ni ninguna B, ni ninguna R, ni nada. Pero en el caso de que estemos haciendo un cambio de variable, sí es importante ver con respecto a quién estás integrando, porque ya estás cambiando la variable con la que estás integrando. ¿Me expliqué, Dalia, o te confundí? Ah, no, creo que ya entendí. Creo que ¿Sí? precisamente lo que estaba pasando es que estaba como confundiendo eso cuando se cambian, Sí, de hecho, bueno, cuando integramos con cambio de variable, pero ya de hecho entendí. esa es una observación importante, ¿eh? Aquí la U y la DB o como lo pienses, la F y la G, es pura vanidad, están como un poco de más, porque nunca cambias con respecto a quién estás integrando, no sé si lo veas. O sea, nomás dices derivo, antiderivo, no sé, primitiva y derivo, ¿no? Y la variable nunca está cambiando. Es pura vanidad esto de las U's y las DBs. Pero cuando estás en un cambio de variable de verdad, entonces sí tienes que ser cuidadoso de qué estás haciendo con estas, con estas U's y B's, ¿no? ¿Sí me expliqué? ¿Alguna duda o los confundí más? Ustedes díganme, ¿eh? No, es como A cuando mí vimos en cambio de variable lo de las phi. No, perdón por interrumpir, pero Sí.
No, pero ya dinos, porque ya Bueno, ya estamos estuve. hablando. Sí, pero era de que cuando hicimos el verdadero cambio de variable para los límites de integración, ahí sí hacíamos un pequeño merequetengue con las Sí, nuevas o sea, variables. exacto, hay que cuidarse cuando estás haciendo un cambio de variable. De hecho, en este caso, no estás haciendo un cambio de variable. Y entonces, en la integración por partes no deberías de preocuparte tanto. Pero ya. ¿Nos querías decir algo más, Dalia? Dinos. No, nada más que sí había entendido bien, que me quedó Bueno, más claro que antes. va. Pero de cualquier manera, cuando cambiemos de variable, pues digo algo más al respecto, ¿va? Cuando cambiemos de variable. Ahora sí. Bueno, otro truco que es súper socorrido en esto de la integración por partes es este, ¿no? A ver, pues vamos ahí. Ahora, el eje 4 es la integral de e a la x seno de x, ¿no? De x. Y entonces, pues no sé, yo voy a usar la de la u, porque nadie me ha dicho que no la use, pero podemos usar la de la f, no sé ustedes qué quieran hacer, pero bueno. Y entonces dices, a ver, pues aquí, ¿cómo hay que escoger? Y entonces uno dice, bueno, pues aquí como que no hace diferencia quién sea quién, porque, bueno, si uno deriva e a la x, pues obtiene a la x, y calcularle una primitiva también es fácil, derivar el seno es fácil, e integrar, digo, perdón, y encontrar una primitiva al seno también es fácil, entonces como que no ves claro de dónde hay que escoger, pero bueno, de hecho da medio lo mismo, pero ahorita hablo de eso, mejor voy a decir, pues voy a escoger esta como u y esta como u. Entonces su derivada es Nos esto. quedaría como algo cíclico. Exacto, el chiste es Ujú. que va ciclando la cosa y ahorita digo más, pero primero vamos a hacer esta y entonces esto escogemos como el seno y esto escogemos, entonces si db es el seno, entonces el cos menos coseno nos quedaría aquí, ¿no? ¿Sí está bien? Ay, lo volví a decir como seno. Ya debería decir esto. Nosotros lo vamos a escribir en inglés. Bueno, ya. Pues podemos escribirlo como sin. Cuando Dani lo escribíamos como sin, entonces no Pero importa. bueno, a ver, no, sí importa, porque estamos en español, pero bueno. Entonces, regresando a nuestra integral, sería u por b, y luego menos la integral de b de u, que en este caso sería menos coseno, ¿no? Y entonces aquí quedaría más, si es que no me equivoco, y nos quedaría e de x coseno de x, ¿no? De x. Y parece ser que, pues, cuando lo haces una vez dices, ching, llegué a una integral que parece igual de complicada que la anterior, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues no sé si estoy ganando algo, pero podría volver a hacerlo. Y entonces aquí voy a usar lo de las Fs y las Gs, nada más para molestarlos. Este, Y entonces uno diría, bueno, pues ¿cómo lo hago? Pues ya escogí aquí a la X, pues voy a seguir aquí escogiendo a la X. Entonces aquí escogería como el coseno y entonces este me quedaría el seno, ¿no? Y entonces si se lo aplico otra vez, dices, pues entonces a ver, vamos a hacerlo. Nos queda menos e a la X coseno de X más, y aquí sería ¿cómo es F por G? Sería e a la x seno de x y nos quedaría menos la integral de gf', o sea, sería e a la x seno de x, ¿no? Y entonces dices, bueno, ya lo hice dos veces, y entonces observo que cuando lo hice dos veces regresé a la que ya tenía, ¿no? O sea, esta es la misma que la original, que por cierto está mal escrita, ya las corregí así, feo, ni modo. Y bueno, es lo mismo que el original. Y entonces, pues si ya tengo que esta parte es igual a esta parte, yo puedo pasar esta del otro lado de la ecuación
y entonces decir, pues entonces yo puedo concluir que por lo tanto, 2 veces la integral de x seno de x es igual a menos e a la x coseno de x más e a la x seno de x, y entonces nada más para terminar, pues pasas el 2 del otro lado y entonces concluyes que la integral esta que estabas queriendo calcular no es otra cosa que menos e a la x coseno de x más e a la x seno de x, y todo dividido entre 2 más la constante c, ¿no? Y entonces pues ya acabé. Y entonces fíjense que aquí lo que pasó es que esta no iba cambiando, ¿no? La e a la x permanece fija y la otra va ciclando entre seno y coseno, por supuesto ahí con algunos signos, pero entonces aquí tienes la esperanza de que si esta va ciclando, entonces eventualmente vas a regresar, como esta no cambia, y esta va ciclando entre seno y coseno, eventualmente vas a regresar con la que empezaste. Y si regresaste a la con la que empezaste con signo menos, en este caso está chido, la puedes pasar del otro lado y así resolver la integral, ¿no? Entonces, si una permanece fija, que no hay muchas funciones que permanezcan fijas cuando las derivas o las integras, y la otra cicla, que no hay muchas funciones que ciclen, ¿no? Que vuelvan a regresar a donde ibas, a donde empezaste, pues el truco es tratar de hacer esta integración por partes, tratando de regresar a la que empezaste. Y bueno, ya les dije, no hay muchos ejemplos de estos porque pues funciones que permanezcan fijas bajo derivación o integración no hay muchas, pero sí hay algunas, las exponenciales. Y funciones que ciclen, de esas sí hay muchas, ¿no? Se llaman periódicas, no sé si se acuerdan, y están dadas en términos de senos y cosenos, y entonces esas sí ciclan, ¿no? Entonces, si una permanece fija como una exponencial y la otra cicla como una función periódica, entonces pues puedes tratar de hacer este truco para regresar a la anterior, a la original, y una vez que consigues regresar a la original con un signo menos, ya acabaste porque la puedes pasar del otro lado y solamente dividir entre dos. ¿Se entiende, jóvenes? Así más o menos funciona este truquito. Ay, sí me quedó bien esta. Ustedes díganme. Bueno, déjenme ver cuál es el ejemplo 5. El ejemplo 5 que tengo aquí, nada más lo puse porque lo voy a ocupar después, pero si ustedes me dicen que ya no lo haga porque ya lo hicieron, hasta se los acepto. El ejemplo 5 que puse aquí es la integral del arco cuya tangente es x. ¿Ya la hicieron, jóvenes, o no? Creo que fue por sustitución trigonométrica, sí. No, ¿cómo crees? Y bueno, le voy a poner del 0 a 1 porque nada más porque quiero. Y entonces esto también se hace por partes. Y esta funciona un poco como el logaritmo, ¿no? En principio parece que no hay un producto porque solo hay una función aquí. Y entonces dices, pues no hay mucho de dónde agarrarse. Uno dice, pues a ver si voy a hacer este truco, pues lo voy a hacer ahora con f's. F prima. Ay, le puse una prima de más. F prima. Y ahora aquí voy a poner G prima y aquí voy a poner G, ¿no? Y entonces digo, a ver, pues F en este caso tendría que ser el arco cuya tangente es X. ¿Y alguien me puede decir lo derivado del arco tangente? 1 entre 1 más x cuadrado. 1 entre 1 más X cuadrado. Ese sí lo hicimos. Y luego este sería, pues, ¿qué sería? 1. Y aquí la G, pues, sería X, ¿no? Y entonces por la integración por partes me daría que ay, ching, no sé si estoy moviendo la integración por partes, me daría que es este por este, o sea, ay, ching, le puse un signo ahí raro, es X, arco tangente de X, y luego tendría que poner menos la integral, y aquí les voy a hacer una pregunta, ahorita les hago una pregunta. Luego tendría que poner la integral desde 0 a 1 de, ay, ¿de quién? De x entre 1 más x cuadrada de x, ¿no? Y aquí me falta algo, ¿no? Aquí debería de ponerle,
también así, ¿no? Como estoy haciendo una integral definida, el teorema fundamental del cálculo me dice que tengo que evaluar esta en el 1 y en el 0 y luego restarle esta integral, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy haciendo, jóvenes? Sí. Ahora, yo no sé qué quieran, aquí todo esto se los digo bueno, porque aquí uno podría tomar dos caminos, podría decir, bueno, esta parte ya acabé y esta parte ya acabé y esta parte, pues seguramente sí la puedo hacer, ¿no? Esta integral parece ser facilita, ¿no? Ahorita decimos cómo se hace, pero bueno, aquí hay que hacer ¿cómo se llama? Aquí hay que hacer una evaluación, ¿no? En el 1 y en el 0. Hay que evaluar esta función tanto en el 1 como en el 0. Y entonces yo no sé qué prefieran ustedes. A mí, como no me gusta andar cargando cosas, yo empezaría primero por evaluar esta, ¿no? Pero es de gustos, ahí sí, ¿eh? Es de gustos. Y entonces aquí les quedaría pues el arco tangente de 1, ¿no? Y luego en 0, pues sería menos 0 por algo, pero 0 por algo es 0, ¿no? Pues si quieren lo pongo, sería 0 por el arco tangente de 0, pero pues este en realidad no cuenta, ¿no? De hecho, hasta me dan ganas de tacharlo, de no ponerlo. Y luego ya vendría con el menos, ¿no? Y entonces ahora sí, bueno, ya no me tengo que preocupar por esta parte, porque de hecho, bueno, menos, voy a ponerlo como un paso más, ¿eh? X cuadrada 1 más X cuadrada, 1 más X cuadrada de X. Y de hecho ya para quitarme de broncas, ¿cuánto es el arco tangente de 1, jóvenes? Pi cuartos. Pi cuartos. Todo el mundo sabe que el seno y el coseno son iguales en pi cuartos, ¿no? Y entonces dices, bueno, a ver, es que ahorita les doy el consejo, porque acuérdense que esto es una cosa de consejos. Ya sé que en este caso trivial no hace mucha diferencia, pero cuando tienen que evaluar algo como esto, dices, ay, pues ya lo evalúo y me quito de broncas y ya después me concentro en hacer lo demás, ¿no? Ya sé que esto es un número, en este caso es pi cuartos, y luego ya me concentro en hacer la integral que me falta para no andar cargando toda esta basura después, ¿no? O no sé, también otra estrategia es, bueno, sé esto, entonces voy a hacer esta aparte y luego me regreso ya para evaluar todo. No sé cuál sea la estrategia. A mí lo que me gusta, pero es una cosa personal, ya les dije, es, pues donde tenga que evaluar, de una vez evalúo y ya sé que esto es un número, pongo el número y ya me olvido de todo lo que había arriba y ya nada más me dedico a resolver este problema que me falta, ¿no? Ahora sí, díganme, ¿cómo se resuelve ese problema que me falta? Sustitución. Sustitución, ¿no? Ahora sí uno diría, a ver, pues aquí haces u igual a x cuadrada más 1, ¿no? Y entonces ahora sí, la derivada de u es 1 por la derivada de x, digo, 1, sí, está bien, un de u es de x, y Era x 3 cuadrado. x cuadrado es más que, 1. es que lo estoy haciendo mal, gracias, que alguien me dijo. Esto es x cuadrada más 1. Ok, ahora sí, la derivada de u es 2x de x. Y luego, ajá. Y aquí habría un paso más, ¿no? Cuando x es igual a 1, ¿cuánto vale u? Lo voy a poner así. Cuando x es igual a 1, ¿cuánto vale u? 2, ¿no? Cuando x es igual a 1, u vale 2. Y cuando x es igual a 0, ¿cuánto vale u? 1. ¿No? Y entonces dices, pues a ver, esto lo puedo transformar en el pi cuartos que ya traía yo cargando, menos la integral, y entonces voy desde 1 hasta 2. Aquí bueno, ya no sé qué prefieran hacerlos, aquí el 2 les estorba, y entonces, pues unas gentes dicen que el 2 lo pasan del otro lado, y entonces para que les quede así, y entonces x de x es un medio de du, y entonces pues de una vez saco el 1 medio, y luego pongo, aquí me queda
Ay, lo escribí medio feo y nadie me dijo nada. Aquí no es 1, ¿no? Aquí es 2. Un medio me estorba. X de X y luego tengo 1 sobre U de U. Ahí está. Y uno dice, bueno, pues ya que estás en ese paso, dices, pues ya acabé, porque esto es pi cuartos. Y luego tengo que poner menos, y la integral de 1 sobre U es el logaritmo natural de 1. Pero falta el un medio. ¿O lo vas a poner como? Ahora sí, el 1/2 me falta. Pues que lo quería poner, bueno, y luego tengo que evaluar desde 1 hasta 2, ¿no? ¿Sí está bien o no? ¿Y por qué no le puse valor absoluto acá, jóvenes? Porque es cuadrático, ¿no? Más 1. Bueno, U es x cuadrada más 1, que es positivo siempre. Porque Pero estoy en estamos de un... 0 a 1, ¿no? También. Sí, cierto. No, pero no estamos de 0 a 1, estamos de 1 a 2, ¿eh? Cuando ya estamos, U está de 1 a 2, y entonces, pues, el logaritmo, la U es positiva, ¿no? Entonces no necesita valor Bueno, sí. absoluto, ¿sí? No estamos de 0 a 1, ¿eh? Ya estamos de 1 a 2, porque ya que cambiamos a la U, ya estamos de 1 a 2. ¿Sí me expliqué o no? Pero bueno. Y ya para Sí. terminar, uno pondría aquí pi cuartos menos 1/2. A ver, pues lo voy a poner todo. 1/2 del logaritmo natural de 2. Menos 1/2 del logaritmo natural de 1. ¿Y cuánto es eso, jóvenes? Súper desarrollado. Logaritmo natural de la raíz de 2. Ajá. Logaritmo natural de 1. Ya no sé qué me estaban diciendo. O sea, ¿me van a decir todo el número? ¿Me van a decir por pasitos? ¿O qué me van a decir? ¿Por Bueno, pasitos? Bueno, perdón. dilo. Yo lo único que hice fue meter los exponentes y ya, dejarlo así. Pero si quisieras Mejor. desarrollarlo mucho, dirías, pues el logaritmo de 1 es 0, ¿no? Entonces te queda el 1/2 logaritmo natural de 2. Y agarras ese 1/2, lo pones como exponente y eso es logaritmo natural de la raíz de 2. Ok, va. Como quieran, ¿eh? Yo lo podría podría haber observado que esté 0 y dejarlo nada más así, o así, no sé. Ya aquí medio me da medio lo mismo a mí. Ahí deberían de preguntarle a sus ayudantes qué tanto lo quieren desarrollado sin desarrollar, para que sepan, ¿no? ¿Va? Bueno, ese sería el ejemplo, 5. Ay, son las 3. ¿Qué onda? ¿Nos vamos al sándwich? Y regresamos con el Sí, ejemplo 6. porfis. Yo pensé que el ejemplo 6 nos iba a dar, íbamos a poder hacer el ejemplo 6 y luego ya irnos al sándwich, pero ni modo, ni modo. Pues vamos al sándwich. Voy a dejar de grabar y regresamos a las 3:10, ¿no?